presento, soy Abraham Arballo y aquí está mi compañero y amigo, colega, el escritor y poeta José Rendón. Hola, Abraham, ¿qué tal? Un gusto compartir espacio de nuevo. Sí, efectivamente vamos a estar hablando sobre lo ocurrido en el Super Bowl respecto al show de medio tiempo de Bad Bunny. Veremos y nos aproximaremos críticamente a lo que se está diciendo en torno a este evento y ahondaremos un poquito en otras cuestiones también geopolíticas. Entonces, nada, esperemos que se encuentren cómodos con la charla y esperemos que les resulte de interés. El domingo 8 de febrero del 2026 se realizó un evento del Super Bowl entre los Seahawks y los Patriotas de New England. El partido es lo menos importante. De hecho, justamente lo que queremos hablar es del evento de medio tiempo que sucedió en ese partido. En específico, el concierto de Bad Bunny. En este momento queremos dar a conocer diferentes tipos de vista y una crítica a todo lo que ha acontecido durante las últimas semanas en torno a lo que se ha dicho y lo que se ha criticado de este evento. Y antes de continuar, queremos recapitular lo que hablamos en el capítulo anterior, porque surgieron varios argumentos que justamente queríamos debatir. Uno de ellos es el que va a poner ahorita en comentarios José Rendón, en el cual dicen que la figura de Nicolás Maduro se convierte en un héroe al momento de ser capturado. Yo personalmente discrepo de esta opinión debido a lo siguiente. En la figura de esta captura, tú obtienes la humillación a la figura. Entonces, no es la persona, sino la figura a la que estás atacando. Por lo mismo, se vuelve mucho más impresionante y una forma de superioridad capturar a un individuo vivo que muerto, porque al tenerlo muerto generas este mártir que, como hemos visto con diferentes tipos de movimientos, la figura del mártir se ha usado tanto en muchas veces incluso en entornos religiosos como una figura de protección. Y este mismo hecho es lo que ha garantizado que siga prevaleciendo muchas ideas que hasta el momento han sido de vital tanto importancia como dañinas en nuestra sociedad contemporánea. Por lo mismo, es importante resaltar que la figura de Nicolás Maduro, al ser capturado por Estados Unidos, se convierte en una muestra de superioridad de Estados Unidos, no de grandeza de Maduro. Al contrario, se vuelve una subversión y humillación que de esta forma impacta incluso en nuestra región, dañando el derecho internacional y dañando no solo a la región y a la paz, sino también a la propia hispanidad de la que somos partícipes. Así es, Eh, claro, hay una dialéctica compleja entre la figura del dictador y del tirano. Como me explicaste, hay una complejidad la cual se está ignorando al momento de afirmar lo contrario a este argumento, ¿verdad? Entonces, estamos más que de acuerdo en ello. Perfecto. Entonces, bueno, en este caso, el concierto de Bad Bunny, que sinceramente a mí me pareció un poco problemático porque hay muchas personas que están diciendo que es un intento de revolucionario y diferentes tipos de argumentaciones, que aquí viene algo un poquito interesante. Hay muchos elementos que me han parecido muy interesantes, si no han visto el show de medio tiempo, deberían verlo. Hay muchas cosas que yo personalmente estoy en contra, principalmente porque en uno de esos el discurso de Bad Bunny se basa. Bueno, más que todo, en este disco hay una fuerte crítica hacia el imperialismo de Estados Unidos, hacia la gentrificación y entre otras de sus canciones, que si bien lo menciona precisamente en todo el álbum, yo siento que es más como una crítica light. ¿Por qué? Porque las canciones solo se van a un punto de esa crítica que está ahí presente, pero que realmente forma parte del status quo, como si fuera parte como si convergiera con el mismo sistema. Entonces, yo no considero que sean revolucionarias como tal, sino que simplemente se apegan a esta lógica de mercado que está impactando en la sociedad actual. Es decir, simplemente estás criticando, pero más allá de eso no hay un avance real. Y aparte de eso, o sea, las canciones de Bad Bunny en este momento son más
que influye, que no vamos a negar que existen más géneros que hablan de este tipo de temáticas, de la índole sexual, prostitución, machismo, entre otras cosas, que sinceramente también impactan en nuestra región hispana, siendo que también tenemos este problema. Entonces, es inevitable pensar que estás aludiendo a una revolución desde un punto de vista masculino. Entonces, no hay una revolución como tal, simplemente hay un cambio de paradigma. Bueno, sí, es cierto y es innegable, me parece, estas pistas de machismo y de misoginia en las canciones, en las letras de estas canciones de este género, ¿verdad? Pero más allá de eso, ahora está la otra cara de la moneda, ¿verdad? El lado performativo y cultural, ¿no? Que engloba en sí el acto igualmente performativo y teatral que representó el show de Bad Bunny, más que auditiva, visualmente. Y para ello primero quiero iniciar mencionando una cita de Jesús Castillo, miembro de Vanguardia Mexicana, que dijo en un artículo suyo publicado en la Iberofonía lo siguiente: Bad Bunny, conejito malo, debería hacernos sentir un orgullo profundo. Pone por delante su idioma y su civilización. Les dijo a los estadounidenses que tenían tiempo para aprender español para entenderle. Esa gente somos nosotros. Fin de la cita. Lo que podemos ver aquí es que dentro del Super Bowl, como el mayor escaparate del capitalismo deportivo, dentro de él, Bad Bunny logró nombrar a América, ¿verdad? En un suelo que es cada vez más hostil con la hispanidad. Y América no solo vista como Estados Unidos, sino toda Iberoamérica, ¿verdad? Porque esto puede ser visto también, y argumenta Castillo, como una respuesta directa a la doctrina Monroe que recicla Trump, ¿verdad? Que he visto que también le llaman doctrina Monroe, que es América para los americanos, ¿verdad? Pero los americanos, claro, los estadounidenses. Que claro, reduce el continente a Estados Unidos e ignora la soberanía, historia hispana y la cultura del resto de los pueblos que conforman el continente. Esto también desmonta el orgullo distorsionado de quienes celebran acríticamente la NFL solo como evento deportivo, ¿verdad? Que engloba la satisfacción de la idea de tener un jugador allá, ¿verdad? O uno de los nuestros por allá, como el caso del mexicano Julián Love o Andy Borregales de Venezuela. Porque el orgullo de los mexicanos, de estos mexicanos, es que el imperio les compre aguacate, ¿verdad? Mercantilmente. Pero a la vez ignoran que este país está renunciando tajantemente a construir una industria fuerte y tener un poder y proyecto propio, ¿verdad? Que esta agenda gubernamental pues está más preocupada por políticas identitarias, por elementos postmodernos, que por cambios estructurales y materiales que son los que hacen falta. Así que Castillo a la vez dice que que no es solo el deporte, ¿verdad? Sino que es la anglofilia, esta, eh, este amor por lo anglosajón que convierte los símbolos del imperio en identidad. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos imperio? Al imperio de nuestro tiempo, que es el imperio angloamericano, ¿verdad? Norteamericano. Y pues esto no es casual. De hecho, América, claro que existía desde antes que ellos. Por supuesto, con los pueblos indígenas y con la Nueva España desde hace siglos atrás. Es precisamente por eso que se habla español. Después vino el inglés. Por eso hay universidades, catedrales, religión católica y una gastronomía que ya estaba cuando llegaron los estadounidenses, básicamente a destruir sobre lo construido. Entonces, se argumenta finalmente que Bad Bunny aquí hizo un boom en el llamado corazón del imperio, que sería este suelo estadounidense, para una continuidad histórica. ¿Y a qué me refiero con esto? A plantear dos cuestiones fundamentales que me gustaría plantear. Primero, ¿será una muestra de orgullo hispano o una proyección más de una figura subordinada? Y segundo, ¿será tan solo un títere mediático del sistema y su sumisión o alguien que da indicios de la construcción del poder propio y representativo a través del espectáculo? Me parece que son cuestiones en las que hay que ahondar y intentar responder. Y bueno, en este episodio nos aventuraremos a dar un acercamiento desde lo que sabemos respecto de ello.
Qué curioso que menciones todos estos temas porque precisamente es ese el motivo de todo este podcast. Principalmente porque Bad Bunny, si bien integró varios elementos de varias culturas, entre ellas incluso a elementos que ni siquiera, o sea, que podemos correlacionar y no. Por ejemplo, hay imágenes del meme del niño de la silla y cómo esto converge con la tradición católica nos mantiene unidos a todos los hispanoamericanos. Es innegable, por ejemplo, las catedrales, las iglesias, Claro. todo este vínculo y todas las fiestas que se celebraban en torno a ello. Al menos en mi modo de pensar, eh, nosotros hemos estado reunidos más a nuestras tradiciones. Entonces, esto también genera un conflicto porque justamente la mención de todos estos países, incluso mencionando a países como Cuba, que sinceramente ya tienen un problema con Estados Unidos desde hace mucho tiempo, desde la crisis de los misiles y todos estos periodos de la Guerra Fría, ya marca un parteaguas dentro de lo que cabe. Precisamente el hecho de que hace Bad Bunny es que un hispano está en suelo estadounidense, en el mayor evento deportivo, en uno de los eventos más patrióticos de Estados Unidos. Entonces, esto genera un elemento controversial Claro, dentro de otro elemento controversial, que es el concierto también de Green Day, que tienes canciones como Boulevard of Broken Dreams, o también de American Idiot, que son canciones que son una completa crítica social al sistema de Estados Unidos. Pero aquí hay algo que quería también ahondar, porque como dije, Green Day también, por desgracia, se ha vuelto parte de ese status quo que mantiene una parte de crítica dentro del sistema capitalista que hace que también sea viable todo este argumento, ¿no? De, critico el sistema capitalista, pero te doy una garantía individualista, entonces no cambia realmente mucho del panorama. Y esto mismo está sucediendo con Bad Bunny también. El momento de garantizar una individualidad, pero al mismo tiempo, como tú mencionas, ¿es parte de una individualidad o es parte de un todo? En este caso, la hispanidad. Porque a mi modo de ver, el hecho de que mencionara varios países hispanos, pero no mencionara, creo que yo, o tú me corregirás, pero yo no escuché a España ni a Guinea Ecuatorial. Y ahí viene el problema, porque está mencionando a países del continente americano, pero está dejando afuera a otros países. Sí, bueno, entiendo que esto último que mencionas puede aludir más a un latinoamericanismo que a una iberofonía como tal, ¿verdad? Pero el hecho de que no le haya nombrado no significa que no esté presente, porque curiosamente, y esto nos lo dice José Luis Vázquez, otro miembro de Vanguardia Mexicana, en otro de sus artículos sobre el mismo hecho, ¿no? Acuérdate que en cierta parte de su show, por eso arguyo a lo visual, porque presenta lo que se llama Villataco, ¿verdad? Y paso a explicarlo leyendo su cita. José Luis Vázquez dice, Bad Bunny comiendo en Villataco. Una piragua con la bandera de España y Pancho Villa reapareciendo en el Super Bowl no es folclore. Es la pista cultural perfecta para entender por qué México nunca fue solo federalismo. El artículo de semblanza sobre las 7 leyes de 1836 explica ese hilo oculto. Unidad, Estado fuerte y herencia hispánica detrás de los símbolos que hoy vuelven al centro del escenario. Es decir, fíjate cómo aparece Villataco y a la vez una cierta alusión en honor a Pancho Villa, ¿no? Símbolo de soberanía popular mexicana. Es decir, Pancho Villa no luchó por el centralismo contra el federalismo, sino por la tierra, ¿verdad? Y la autonomía frente a las élites y frente a Estados Unidos, que bueno, ese punto últimamente se ha puesto en boga. Eh, la otra cosa, no deja de mencionar sus orígenes, un puesto de piraguas, que es un poste tradicional puertorriqueño, atendido por un piragüero real de San Juan, que es la persona que aparece sirviendo ello. Botellas con banderas de iberofonía, ¿no? Banderas iberófonas, incluida España, justamente. Guiño a la madre histórica de la hispanidad, menciona también en su artículo José Luis. Ese gesto fue más que música, asegura él. Fue una forma de recuperar presencia cultural en el escenario global y un contrarrelato a la doctrina Monroe. Lo que yo veo en todo esto es que se está arguyendo a que Bad Bunny está haciendo una oposición a este gesto de la doctrina Monroe, ¿verdad? Que si bien estoy de acuerdo contigo, no menciona a España, lo cual me parece un desacierto, pero a la vez lo compensa mostrándola
en lo visual, ¿verdad? Entonces sí, si nos quedamos solo con el discurso de lo hablado, puede parecer que Bad Bunny está argüyendo a un latinoamericanismo que en realidad no nos llevaría mucho y no a la unión iberófona que es la necesaria. Pero, a su vez, Bad Bunny está nombrando a América completa con su lengua, su historia y su diversidad, lo cual me parece un acierto en ese punto, ¿verdad? Por otra parte, lo que mencionas sobre Green Day, a mí me llama mucho la atención, en especial cuando cantaron American Idiot, ¿verdad? Porque esa canción, poco se habla de lo que hizo Green Day, ¿verdad? Es una canción de protesta que existe en 2004, que critica la manipulación mediática justamente, y el atentado del 11 de septiembre y la guerra de Irak. Se hizo en un contexto en el que Billy Joe Armstrong, su letrista, la hizo como respuesta a la administración de Bush y representaba una desilusión con el rumbo que estaba tomando el país. Ciertamente, esta lógica del espectáculo ha hecho que todo ello se reduzca a parte de lo mediático, al show, ¿verdad? Popular. En ese sentido, yo quiero mencionar al filósofo francés Guy Debord, quien acuñó justamente el término de sociedad del espectáculo. Eso es muy importante también. Bord arguye que el espectáculo no solo es este conjunto de imágenes, sino la identificación totalizante e idealista del sujeto consumidor de dicha imagen que se reduce solo al espectáculo, siendo una realidad mediada por imágenes que transforma solo en apariencia y se pasa del ser al parecer, es verdad, lo que en el idealismo sería la dualidad del ser y el deber ser. Siendo así, que estamos bajo ese contexto en uno, si quieres llamarlo existencialista, pero yo lo llamaría ontológico, ¿verdad? Donde si bien está existiendo cada vez una reivindicación popular de estos temas, este, tanto España como Hispanoamérica siguen sin saber reconocerse a sí mismas en tanto lo que en verdad fueron y lo que hoy son y pueden ser, tanto cada una en sí como juntas. Y eso me recuerda a la frase, a un fragmento de la frase de Milan Kundera, que dice, el primer paso para liquidar un pueblo es borrar su memoria, destruye sus libros, su cultura, su historia. Entonces alguien escribe nuevos libros, fabrica una nueva historia e inventa una nueva cultura. Eh, en poco tiempo la noción empezará a olvidar lo que es y lo que era, la nación, perdón. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Es curioso cómo esto último se está reivindicando últimamente, ¿no? Con todo esto que está ocurriendo mediáticamente. Entonces, claro, está todo este entramado, que yo lo veo positivo de la representación, pero también está este otro elemento que mencionas, ¿verdad? Del status quo. Pero hay que ver que eso es dado justamente por esta lógica en la que nos inmersamos, de la lógica de la sociedad del espectáculo. Y justamente ese es el detalle. Eh, Bad Bunny es un miembro que permanece en el status quo, que sinceramente, a mi modo de ver, tiende que ser un elemento disruptivo, pero justamente este elemento disruptivo choca porque justamente las canciones que sinceramente pudieran ser más en torno a, si bien convergen con ciertos elementos hispanos, al mismo tiempo en este álbum siento que también el problema que tiene es que hay una fuerte misoginia, ¿no? O sea, eso es innegable. Entonces, presentas un elemento misógino dentro de este elemento, también cómo queda, pues. Porque el problema real es que si nos vamos a las fuentes, aquí en Nueva España, en el periodo de Nueva España, si bien había ciertos matices, había una cierta educación hacia la mujer. Ojo, no era perfecto, pero sí había una cierta educación. Y entonces las ideas conservadoras y las ideas de unificación ya se estaban establecidas en Nueva España. Los ingleses que llegaron arrasaron con todo lo que había ahí. Y todavía no les bastó ese terreno que quisieron apoderarse de los terrenos de Alta California, Nuevo México y Texas. Y justamente lo que sucede con esta agenda de Doctrina Monroe es que penden personajes idealizados como por ejemplo Benito Juárez,
que si bien masacró yaquis, masacró gente indígena de Oaxaca, que sirvió a los ideales de Estados Unidos. Entonces aquí tenemos un problema y como justamente converge con lo que tú estás diciendo. Hay un problema de desunión. Y en este momento, Hispanoamérica no se sabe reconocer a sí misma. Y justamente surgen personajes como estos, y justo hasta el mismo momento de hoy, que quieren una intervención estadounidense, siendo que este es el principal problema de nuestro actual momento. Porque figuras como Benito Juárez, que han generado un indigenismo muy fuerte en México, no, han, no se han criticado lo suficiente para generar una conciencia dentro del propio mexicano de que enaltecerse dentro de una mentira, porque esto es real. Los aztecas solo se fundaron en lo que hoy conocemos como Tenochtitlan y la Ciudad de México, pero más allá de eso no había más. Entonces llegan figuras como este en el poder que lo que hacen es que recalcan discursos producidos por Estados Unidos y manipulan nuestra geopolítica para que nosotros nos criemos a partir de esos ideales. Entonces, este elemento, si bien parece muy consciente de que toda esa crítica, de que está todo presente, toda esta crítica, al mismo tiempo mantiene el estatus de que por debajo del agua. La crítica está bien, pero de ahí no pasa. Claro, la forma está contaminada de cierto contexto ideológico, ¿verdad? Por más que el fondo sea bueno. Sí, conozco esa premisa. Es curioso que menciones lo de los aztecas, ¿verdad? Porque saliéndonos un poquito por la tangente, claro. Tenemos también por este proyecto estatal de engrandecer solo lo mexica, hacer, y ya lo decía el maestro Enrique Cárdenas, hacer una historia nacional y un relato, por tanto un relato basado solo en lo mexica, es muy peligroso y es hasta incoherente, anacrónico, porque estás dejando de lado todo lo que ha estado pasando en 3000 años, perdón, de historia prehispánica, ¿no? Desde los olmecas hasta el virreinato. Estás dejando de lado otras grandes culturas, como por ejemplo los purépechas, ¿no? Los irechecuas o los tarascos, como les suelen decir. Que tenían su capital en Tzintzuntzan, ¿verdad? Lo que hoy es Michoacán. Que ellos, se suele decir que las culturas prehispánicas nunca conocieron el metal, pero los purépechas manejaron metal, manejaron cobre para hacer armas de guerra, mientras que los mexicas llegaron solo hasta la obsidiana, que, era una piedra, que es una piedra preciosa. Este, también eh, se está dejando de lado, también por ejemplo, que no se suele hablar mucho, pero hay que reivindicar también los grupos humanos de la Gran Chichimeca, ¿verdad? Los chichimecas en el norte del país, donde la conquista de esos grupos fue en un inicio también violenta, pero después fue disminuyendo y concentrándose más en la evangelización y en la integración gradual que otra cosa. Y muy tardíamente también, porque resistieron mucho en el siglo XVII y después XVIII. Y claro, es curioso correlacionar a una figura como lo es Benito Juárez, un liberal de raíz indígena, con el indigenismo, ¿verdad? Porque hizo atrocidades con los indígenas, les quitó tierras, hizo leyes en contra de ellos, los masacró, y luego Porfirio Díaz con las mismas ideas liberales, continuó la masacre a los indígenas, con los yaquis y demás. Y es curioso que se hable más de él mediante el indigenismo que figuras, por ser extranjeros, como Maximiliano, que él fue el que exotizó al indígena y lo enarboló como una figura a reivindicar hispanofómicamente, para hacer un relato de nación, ¿verdad? En el Segundo Imperio, con Maximiliano y Carlota. Y volviéndole de Bad Bunny, ahora tu comentario sobre eso viene muy ad hoc, porque justamente hay que presentar la otra postura, ¿verdad? Que es una de las más criticadas por la juventud actual, pero hay que decirlo. Y en ello hay que decir que quienes dicen que lo de Bad Bunny no fue revolucionario es porque le es funcional al imperialismo, argumentan ellos. Gente como el autor Oyer Pérez de Red Planeta dice que es funcional al imperialismo justamente. Y yo ahí veo que es lo que el sistema te deja ver, ¿verdad? Y es esta noción de disidencia controlada,
que es lo que tú más bien podrías arguir a tu visión, la cual comparto en cierto modo, pero bueno, se argumenta que esto al ver un hispano boricua en un evento supercapitalista como la industria del espectáculo del Super Bowl, es utilizado y aprovechado por su imagen y su figura, ¿no? Que representa mediática y artísticamente, que de nuevo, no es más que una crítica permitida y dosificada al sistema por el sistema mismo, ¿no? De nuevo, lo que el sistema te deja ver y te deja debatir, siendo un mero acto performativo, que sí, sí lo es, pero también, y a pesar de ello, más allá de las canciones mismas y sus letras, y de la música que produce, y de la mucha o nula simpatía que tengamos o no por él, como mero artista musical urbano y contemporáneo, pues aún así es innegable, pues yo creo que lo mostraron en este show de medio tiempo, ¿verdad? Suyo, que sí tiene una fuerte y muy significativa carga simbólica argumentada por las primeras posturas de diversos aspectos hispanos, porque apela directamente a ello, ¿verdad? Como si fuese lo más revolucionario, ¿verdad? Pero ahí también hay que tomar en cuenta que el artista no hace la revolución, la narra. ¿A qué se refiere esto? Este, Dentro de esta visión de disidencia controlada está y de la visión de Debord del espectáculo, arguya que hay cosas a las cuales podemos acceder mediante el espectáculo. Pero ¿qué pasa? Que ahí perdemos capacidad de crítica. Entonces, como espectáculo, estas figuras vienen a querer revolucionar un tipo de conciencia social, de conciencia histórica, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que no es el artista el que produce esa conciencia revolucionaria, sino que es producto de las condiciones materiales mismas que son las que producen en un pueblo de determinado momento histórico y temporal la conciencia revolucionaria necesaria para los cambios estructurales y reales. Entonces esto no es causa, es consecuencia. Bad Bunny y su show es consecuencia, no es causa, quiero decir. Entonces, lo que en realidad viene a, a mediar entre lo que un pueblo puede hacer y lo que un cantante puede decir son las condiciones materiales. Y esas condiciones materiales nos permiten reflexionar en torno a qué tanto somos capaces hoy día de volvernos unos, lo voy a decir así, aunque suene romántico, revolucionarios críticos o sujetos críticos con nuestro momento histórico, que es realmente lo importante. Este, entonces, es muy importante no perder de vista, y yo por eso estoy parcialmente de acuerdo con ambas posturas, porque es verdad, todo lo que representa es hispano, es positivo, me gusta. Pero claro, como dices tú, la forma, el status quo, lo del espectáculo, mengua un poquito el impacto que puede tener en, en las masas, que sí lo tiene, pero puede ser muy criticable y por eso alza debate. Pero precisamente lo que yo estoy queriendo aportar es que hay que ver esto como una consecuencia, no como causa, y que el real trabajo que tenemos es nosotros poder tener las herramientas necesarias para desarrollar conciencia de clase y conciencia histórica, para poder lograr los cambios estructurales. Porque claro, aquí se enarbola la máxima de que solo el pueblo salva al pueblo. Y justamente eso, como tal, Bad Bunny, si bien representa en este momento un símbolo y un estandarte que, si bien acompañado de sus luces y oscuridades, se vuelve esta figura que también en parte engloba todo este problema de los vicios que tiene Hispanoamérica, que también es el alto machismo, heredado también en gran parte por las reformas de la República, que vino a partir de Estados Unidos, que sinceramente no vamos a negar que en México, a partir de la instauración de del periodo republicano, a mi modo de ver, nace una mayor existencia del patriarcado. ¿Por qué? Porque las ideas de la República, de las cuales eran los liberales que fundaron Estados Unidos, negaban muchos derechos a las personas negras y a las mujeres, que curiosamente México adoptó. Ojo, no quiero decir que esto vaya siendo heredado de Estados Unidos, pero sí se complementaron en nuestro territorio por personas en el poder. Y también, en cierta manera, de Bad Bunny
justamente si bien hace un espectáculo que puede llegar a podemos llegar a interesarnos en lo que hace, porque sinceramente el hecho de que tú estés viendo la televisión y logres ver tu bandera de tu país es algo impresionante y sinceramente muy romántico en el sentido estricto de la palabra, pero más allá de eso, como disidencia controlada, como lo estamos manejando, no deja de ser un acto de esto que es la sociedad de espectáculo que tú bien comentas. Que si bien yo quería comentar también que es parte de esto del espectáculo, del showtime, de todo este elemento carnavalesco que se menciona en Estados Unidos. Y justamente Estados Unidos siendo un país que tiene eventos y que a la muerte de uno de sus militantes de extrema derecha, que yo no voy a decir quién es, pero ya la gente supondrá quién fue, que en un funeral le realizan fuegos artificiales y un memorial como si fuera un concierto, entonces parte la crítica podría también ser esa disidencia que se sale de control, pero levemente para que vuelva a reintegrarse como parte del sistema. Que, ojo, tiene mucho sentido que Bad Bunny sea una de las principales causas de este concierto, porque mucho de la historia de Estados Unidos la crearon inmigrantes. Y lo que sucedió es que México está adoptando también esta estrategia, es que México está rechazando la cultura indígena en vez de integrarla. Y justamente está pasando lo que está sucediendo en Estados Unidos, que al momento de segregar a estos pueblos, los estamos apartando y no incluyendo como parte de. Entonces, Estados Unidos está conformado por un racismo total. Entonces, Estados Unidos tiene este problema de creación de racismo basado en que desde el principio de su constitución ha creado y sus propias ciudades están diseñadas para segregar a las poblaciones marginales, creadas precisamente por el mismo sistema capitalista que es el que ha estado creando toda esta segregación. Entonces, con los grupos migrantes también sucede lo mismo. Los externas, los apartas, y entonces el momento de que Bad Bunny realice este show también es como darle cierta parte de poder, pero dentro de un espacio controlado, porque a final de cuentas si nos vamos a la misma, incluso a la propia arquitectura del diseño de un estadio, es dentro de un espacio contenido. Entonces, desde esa óptica, está contenido todo el espectáculo y está televisado en ciertas poblaciones que tienen los recursos suficientes para ver un partido que no se transmite directamente por televisión como tal, sino por algunas veces por señales de cable abierta. Entonces es un mecanismo de poder el simplemente acceder a ese tipo de contenido que, ojo, siga una lógica de mercado. Entonces no escapa del todo, simplemente se reintegra. Ahora bien, la tarea, y como tú mencionas, sería precisamente reintegrarnos todos, toda la hispanidad, incluso países que hemos estado abandonando, como Guinea Ecuatorial, para reintegrarnos y formar parte de esta nueva bioperafonía. Sí, de hecho, bien se menciona que lo que hay que hacer dentro de la Unión Iberófona es integrar a toda zona del mundo, todo país donde hubo y posiblemente aún haya presencia hispana. Yo me quiero remontar al momento del final del show, donde menciona las diversas naciones hispanoamericanas. Y esto yo sí lo voy a decir, es con un tono adecuado, con total firmeza y de frente, ¿verdad? Que es, a fin de cuentas, dar a respetar la presencia hispana en un suelo que cada vez es más hostil con la hispanidad, vuelvo y repito, pero que irónicamente, a su vez, se está hispanizando cada vez más. Decía el maestro Enrique Cárdenas que nosotros tenemos hoy por hoy mayor capacidad de hispanizarlos a ellos más que de, lo voy a decir de esta manera, agringarnos a nosotros, ¿no? O anglonizarnos, como quieras llamarle. ¿Por qué? Porque hay muchas partes de Estados Unidos donde hay hispanos, y específicamente hispanos mexicanos. Y en esas partes y ciudades se habla casi que si no por completo, o casi por completo, totalmente en español. Entonces un mexicano al ir por allá se siente en casa porque habla el mismo idioma. Entonces, si bien lo de Bad Bunny está enmarcado dentro de un contexto performativo, que claro, como tú bien mencionas, está la forma mediada
incidida por muchos contextos hostiles y contradictorios, pero también hay formas de su fondo que hay que rescatar, ¿verdad? Dentro del espectáculo de Bad Bunny, sin dejar de lado que es espectáculo y toda la carga cultural y semántica que eso conlleva. Ahora bien, me parece algo muy complejo hablar sobre los ideales misóginos y machistas desde Nueva España hasta la llegada de los ingleses como cultura dominante e imperio, porque en dado caso es importante apelar a la cosmovisión católica, ¿verdad? En contraste con la cosmovisión protestante, que la visión católica no solo que tome un tono materialista en cierto momento porque Jesús se hace carne, se vuelve hombre, ¿verdad? Eh, no solo por eso, sino que toma en cuenta a la figura materna, a la mujer justamente, y la pone como, como una cierta figura correlacionablemente superior, en cierto sentido, al Hijo de Dios, que es la Madre de Dios, ¿no? Que es la Virgen, personificada y caracterizada en la Virgen de Guadalupe, que fue inspiración en la Tonantzin, y la figura de la Virgen de Extremadura, que es otro ejemplo de un sincretismo cultural, ¿verdad? Y religioso, muy importante y que creo que hay que reivindicar. Y que claro, es una figura muy utilizada como identidad hispana, por ejemplo, de grupos como los chicanos, ¿verdad? De esas culturas. En contraste con la conjunción protestante, que solo toma en cuenta las figuras masculinas, que dejan de lado justamente le quitan total poder y injerencia a María, ¿verdad? Que ellos dicen. Y ahí, volviendo a lo de Bad Bunny otra vez, hay que tomar en cuenta también la respuesta que dio ante el show Donald Trump, ¿verdad? Que posteó en Twitter. Pues que arremetió contra el show de Bad Bunny, ¿no? Mencionando algunas de sus palabras, que nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños. Es muy curioso que Trump apele a esta moral conservadora, que apele al clásico nadie piensa en los niños, cuando justamente fue parte de una de las atrocidades más descaradas cometidas contra las infancias americanas y afroamericanas, ¿no? Que fue el lamentable hecho del caso Epstein. Este, que bueno, eso arguye muchas cosas, hay muchas personas involucradas y quizá nunca sabremos si se haga realmente justicia o no. Pero claro, es una contradicción completa en ese sentido. Y justamente varias personas le están señalando que aparecen varias veces en los archivos y que justamente él como que se preocupe por, hay que pensar en los niños, cuando justamente hay toda una estructura que le condena a esta persona justamente. Sí, sí, totalmente. Y ver todo esto unado a lo que está pasando con ICE y la persecución a migrantes y demás es algo totalmente horrible, ¿verdad? Entonces, y eso nos puede llevar a hablar sobre el siguiente tema que queremos tocar, que es los peligros que representa el intervencionismo norteamericano o angloamericano a la hispanidad, a las naciones de la hispanidad. Y yo quiero apelar a algo que leí esta mañana. Y eso nos da pie para hablar de lo que está pasando en el mundo. Hoy leí esta frase que dice, bueno, es sobre lo de los Terians, que para quien no sepa, los Terians son estos jóvenes que se autoperciben e identifican como animales y se visten o se caracterizan y actúan como tal, ¿verdad? Y bueno, esa frase decía, recuerda que los Terians son cortina de humo para que no se hable de Cuba y la reforma laboral, refiriéndose a la reforma laboral mexicana, porque era una página mexicana, pero también era una reforma laboral que se está queriendo dar en Argentina con Milei, ¿no? Que es horrible, por cierto. Que bueno, Cuba, pues por lo de la situación crítica en lo económico que está pasando y la posible invasión de Estados Unidos por allá, y lo de la reforma laboral, que es la nuestra, ¿verdad? Que es, pues, grosso modo, esto de las 40 horas y ahora también lo de los 2 días de descanso, etcétera. Que son cosas que se están viendo y debatiendo mucho últimamente, ¿no? Sobre todo por redes sociales. Entonces tú también sabrás que, pues, esto de los Terians no es nuevo, ¿verdad? Sino que viene ya desde los 90 y se originó, curiosamente, en Estados Unidos. Y pues, sí, último o recientemente, pues se popularizó y se hizo como una especie de boom, por así decirlo, ¿no? De esto en Sudamérica, ¿verdad? Lo que es Chile, Argentina, mayormente, etcétera.
en especial en esos países, pues, y se está extendiendo. Pero bueno, lo que yo quiero decir aquí es que eso no nos debe de quitar nuestra vista en otros sucesos gravísimos, como, vuelvo y repito, la horrible reforma laboral que está queriendo impulsar Milei en Argentina, que ahora los trabajadores no tienen seguro, van a trabajar 12 horas, que eso implica 40 horas a la semana también, sin descanso. El descanso depende de qué días trabajes y cuáles no, y eso le quita cualquier seguridad laboral al trabajador. Este, y también otros sucesos como los mismos archivos del caso Epstein, ¿verdad? Y todos los involucrados, que incluso lo que falta por saber sobre ello, ¿eh? Que quizá nunca llegaremos a saber o se sepa dentro de mucho tiempo, o no. También el tema de Groenlandia, y pues todo lo ya mencionado, ¿verdad? Lo de Cuba y la reforma laboral. En fin, esto que está ocurriendo en el mundo geopolíticamente hablando. Y justamente quería hablar de este tema precisamente porque el problema es que Estados Unidos quiere mantener una seguridad nacional, pero el problema está en que cuando manejas eso a gran escala impactas directamente no solo en la economía, sino también en la propia forma del individuo. En este caso, el mexicano considera viable o no, dependiendo de la persona que le preguntes, está la intervención. Sin embargo, hay un problema. El principal objetivo es que el estadounidense no va a saber identificar cuando se trate de reclutamiento forzado o reclutamiento real propiamente. Y aunque seamos sinceros, hay una gran integración por parte de fuerzas de extrema derecha dentro del ejército militar estadounidense. Entonces, no te van a garantizar seguridad, simplemente van a arrasar. Entonces, no puedes estar seguro de que no van a impactar en poblaciones rurales, violación de derechos humanos básicos, entre otras cosas de mil tragedias que en el largo historial de Estados Unidos en sus intervenciones como papel de policía ha generado. Y esto ciertamente es una alarma porque genera cierta desconfianza. Otra parte, realmente el problema es que también mucho del dinero que genera el narcotráfico no se genera en México, se genera en Estados Unidos. Y eso viene a México de diferentes maneras. Entonces, el principal problema deberían encargarse de cierta manera allá de cómo evitar que también allá se generen todos estos problemas. El principal problema es que la estructura económica de México está ligada fuertemente a estos procesos por la invalidación de ciertas culturas y un proceso de segregación de todos estos pueblos indígenas que a raíz de procesos capitalistas han venido encontrando desafíos para establecer sus propios negocios y que llega ciertas empresas mineras que, ojo, ciertas tendencias del mercado eh, bueno, ciertas tendencias de mercado avalúan que el crimen en México, el crimen organizado en México, lava dinero de diferentes formas. Entonces, ¿cómo mantienes toda esta estructura para limpiar mmm, estos negocios en el cual el trabajador puede ser partícipe y si siquiera darse cuenta? ¿Por qué? Porque precisamente el trabajador lo que va a hacer es trabajar. No sabe de cómo si en la empresa lavan dinero, no sabes exactamente si la empresa está dedicada a cosas turbias. Y ese es el problema. Sí, de hecho, eso último que mencionas de lo que no sabes si hay cosas turbias en los trabajos a los que el trabajador llega, es curioso porque es lo que puede pasar también y de hecho pasa para el migrante, ¿verdad? Cuando llega a integrarse como a vender su fuerza de trabajo, a integrarse como mano de obra para trabajar en un país, ¿verdad? El país al que llega. Mm, si no es lumpen, ¿verdad? Hay una relación directa entre el narco y Estados Unidos, ¿verdad? Lo decía Gabriel García Márquez, lo dijo claro. El narco también está en Estados Unidos, pero nadie allá lo cuenta. Es una frase muy fuerte porque esto también nos habla de que no se puede entender el fenómeno del narcotráfico en nuestro país sin tomar en cuenta que uno de los actores principales por detrás es Estados Unidos. Es el imperio norteamericano. Justamente con esta
con este modus operandi donde está acusando a diversos presidentes hispanoamericanos, Trump, de tener nexos con los narcos y con la droga en general para poder tomar posesión de estados hispanoamericanos. Eso es algo que está pasando y es algo que vemos eh, repetido en la realidad geopolítica. Bien mencionamos en el episodio pasado del podcast que justamente era esa la forma en la que opera Estados Unidos, ¿verdad? Donde yo lo había mencionado en el episodio anterior, prometes libertad y democracia a un país, mientras que por debajo metes a un líder títere del gobierno. Todo esto es, todo esto sigue confiriéndole una impunidad al imperio estadounidense, porque justamente Hispanoamérica se encuentra en una posición, se encuentra erosionada, en una posición en la que puede hacer poco o nada, dividida, fragmentada. La clase trabajadora, ni modo, lo diré así, posmodernizada de alguna manera. Este, que pues hace que sea ante el imperialismo angloamericano francamente un rival débil. Y justamente Matías, para los ideales de Estados Unidos, sus empresas son prioridad. Entonces, al mismo tiempo de que garantizas la seguridad de Estados Unidos, garantizas que en otros países se destabilice. Las empresas en lo que se llama liberalismo o libre mercado no puede existir debido a que justamente las empresas más grandes se comen a las pequeñas. Entonces, en un país como México, que tiene un montón de empresas pequeñas, llegas e impones una empresa nueva. Lo que sucedió con el neoliberalismo en México, que muchas empresas extranjeras llegaron y acabaron lentamente con la producción local. Y esto tristemente genera que mucho del dinero se vaya a otros países y no se genere nada en el propio país, haciendo un ciclo eterno de vicio. Sí, de hecho eso está directamente conectado con el hecho de que no estemos construyendo industria, ¿verdad? Y son justamente las contradicciones del capitalismo, ¿no? Este neoliberalismo que pretendía ser una libertad económica cuando en realidad terminó siendo una instrumentalización del Estado para beneficiar a la clase dominante, ¿verdad? Donde endeudan al pueblo a más no poder. Yo quiero dejar clara una cosa. El libre mercado es tan imposible como el anarcocapitalismo y otras formas, lo siento por ti, de anarquismo. ¿Por qué? Paso a explicarlo. Porque si tomamos en cuenta al padre del anarcocapitalismo, que es Murray Rothbard, economista y teórico estadounidense, que fusionó la escuela austríaca de economía con el anarquismo individualista, y abogó por la abolición total del Estado, proponiendo justamente una sociedad basada en el libre mercado y, por supuesto, en la propiedad privada y en el principio por antonomasia del liberalismo, que es el principio de no agresión. Este, ¿Por qué es algo imposible? Porque no es bueno ni realmente se puede abolir por completo la autoridad, ¿verdad? Y esto va muy ad hoc con tu comentario porque justamente Estados Unidos y aquí en México figuras como por ejemplo Salinas Pliego eh, están enarbolando estas ideas de una manera descarada, ¿no? Desde aquel fragmento infame donde en una conferencia de Salinas Pliego dijo que no iba a pagarle al Estado su deuda millonaria, hasta la promesa que caducó antes de los 60 del sueño americano, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta también una cosa. Nuestra supuesta izquierda, que es izquierda indefinida, no es más que una sucursal del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y la supuesta derecha opositora y reaccionaria no es más que lo mismo, pero del Partido Republicano. Ahí tenemos a figuras como Eduardo Verástegui, también infames, arguyendo a lo del supuesto sueño mexicano, ¿no? Que es una metáfora al sueño americano. Que eso no es más que arguir al conservadorismo más recalcitrante, ¿verdad? Socialmente hablando. Desde una perspectiva derechista para el péndulo político mexicano. Entonces, eh, ¿por qué esto no puede sostenerse? Porque
de nuevo, no puede no existir la autoridad. Tiene que haber cierto Estado. Incluso bajo la lógica minarquista del Estado mínimo, pues tampoco, porque eres una presa geopolítica fácil. Justamente debe existir debe existir algún beneficio para que existan ciertas garantías individuales, porque en un estado anarcocapitalista no se pueden garantizarlas por más que se diga que hay libertad. Siendo realistas, la libertad de uno termina donde quiere el otro. En este caso, una figura con poder, si tú quitas al Estado, las empresas obtienen el poder, las empresas son las que obtienen el derecho y el, y el beneficio del poder. Entonces, las empresas son las que gobiernan. Y muchas veces las empresas se guían por el capital más que allá de lo social. Y no vamos a negar que no ocurre eso con militantes de partidos políticos, porque al final de cuentas, tanto en México como tal, nunca existió una izquierda como tal, porque la izquierda en este momento, lo que se llama el PRI, comenzó siendo, que ahorita son los conservadores, fueron de izquierda, que abogaron por ideas muy anticlericales, que me remito a 1929, cuando era el Partido Nacional Revolucionario, cuando crearon la ley Calles, que en el cual hicieron un intento anticlerical y generó lo que se conoce como la cristiada, Claro. que fueron dos procesos. Entonces, y ese es el partido que ahorita aboga es el Partido Conservador. Entonces, no tenemos una derecha definida, porque tampoco tenemos una izquierda definida. Entonces, nuestro trabajo también sería definirnos en cierto punto. Y ojo, vamos a hablar de algo. El problema de que así está actualmente es que, como no me acuerdo, aquí tú me vas a apoyar en este comentario, Claro, claro. lo que se ha comentado como izquierda no es más que el liberprogresismo que que ha mermado la lucha de clases. Por ejemplo, hablar de toda esta de la cuestión de derechos del LGBT, que si bien sí son importantes, incluso el feminismo también, no Claro. alude más que a una ilusoria y un deseo individualista, que ya lo decía Jesús G. Maestro, a partir de la segregación nos tienen dominados. Entonces, el problema está en que si tú obtienes a partir de, si tú, bueno, el problema está en que estas izquierdas no son izquierdas, sino que son simplemente caprichos del Estado capitalista para influir y mantener el propio status quo desde la izquierda. Claro, pero es No que, es que, ajá, sí, perdón, es que no es que no sea izquierda, es la izquierda misma, pero es la izquierda del capital. O sea, es la izquierda indefinida, justamente, usando la terminología de bueno. Este, ¿Por qué? Porque históricamente, ¿qué le queda a una sociedad fragmentada? Pues fragmentaria. Desde el liberalismo impuesto por la sociedad estadounidense, como por ejemplo el movimiento de la contracultura, ¿no? Dada en las décadas, si no mal recuerdo, me corregirás, de 50, 60, más o menos. Eh, Pido perdón si hay una inexactitud con los datos, pero todo esto no fue más que una respuesta este, del gobierno americano hacia Hispanoamérica para que no interviniera en la guerra que tenía contra Vietnam, que era para liberar a Vietnam e instaurar el sistema comunista. Estábamos todavía en una lógica en la que se intentaba frenar el comunismo a toda costa. Y eso la gente no lo ve. Eso la gente solo, de nuevo, lo del espectáculo, solo toma en cuenta el movimiento liberal a favor de la marihuana, toda esta onda del rock y demás, que incluso en la literatura tuvo campo, ¿verdad? En la llamada literatura de la onda, que argumenta a favor Margot Glantz, perdón, pero que después viene a contradecir José Agustín en un ensayo que se titula La onda que nunca existió, ¿verdad? Que está bastante interesante esa controversia. Pero vaya, vamos, todo esto, finalmente, para hablar del tema de de izquierda y derecha, es importante tomar en cuenta que es un eje burgués. Viene de una lógica de la Revolución Francesa y es una lógica totalmente burgués. ¿Por qué? Porque dentro del amplio abanico de narrativas, que es democracia contra autoritarismo o totalitarismo, peor aún, comunismo contra capitalismo, este,
está justamente izquierda contra derecha, que se trata de englobar en ello, cuando es un espectro político que ya no es suficiente para intentar explicar la complejidad política y geopolítica del mundo actual, ¿verdad? Yo te había escuchado también un argumento parecido, con lo cual estoy muy de acuerdo. Pero claro, este es un eje burgués. Y también se habla, que yo preferiría también, hablar de globalismo contra soberanismo, ¿verdad? Pero claro, justamente la más importante hoy día es la de capitalismo contra comunismo. Sí, justamente tú lo mencionabas, que Gustavo Bueno hace énfasis en esto, ¿no? Que es el globalismo contra el soberanismo, es decir, justamente tuve una conversación con una compañera que justamente hablaba de eso, que ya no se puede definir el mundo entre comunismo y capitalismo, debido a que esto ya es demasiado complejo para definirlo en estas dos visiones. Ya debemos hablar de globalismo contra soberanía, es decir, una nación como parte de sí misma o parte de un todo. Que eso, ojo, que me recuerda mucho a lo del Rousseau, que bueno, que tienen que ser franceses también, que decía que el individuo es parte del colectivo y los asuntos del individuo son parte de la política exterior. Entonces, creo que decían el contrato social, no me acuerdo muy bien. Ahí pido disculpas por la inexactitud filosófica. Entonces, el hecho está en que los problemas del individuo podrían llegar a ser parte del problema cultural, pero en una sociedad que está segmentada y dividida, muy tristemente no se va a lograr una revolución sin que más allá de quitarnos los teléfonos, de justamente esta sociedad del espectáculo, los apaguemos por un rato. Claro, pero es que, a ver, esto no está muy alejado del concepto de Yanis Varoufakis, que es el de tecnofeudalismo, ¿verdad? Mucha gente lo divide del capitalismo y cree que no es cierto, pero yo argumento que está incidido en el capitalismo, está dentro de él. Es que yo creo que la categoría de la que hay que hablar sigue siendo capitalismo contra comunismo, porque tienes una realidad, sí, tienes una realidad multipolar, ¿verdad? Y ya no solo podemos hablar tajantemente de clase trabajadora contra clase dominante, porque también está lo que Armesilla llama el subvencionariado, ¿verdad? Que es esta gente que vive de becas y estímulos de programas sociales estatales, lo que aquí se llamó vulgarmente como los ninis. Está el lumpen proletariado o el subproletariado, que sería vagabundos, prostitutas y demás. Está eh, y está la clase burguesa, ¿verdad? Y la pequeña burguesía, que son empresarios de microempresas. Pero claro, sí, pero lo sigue englobando la clase dominada contra clase dominante. Y eso es lo micro para lo macro, que sigue siendo capitalismo y comunismo. Porque por un lado tienes el bastión del comunismo, que es hoy por hoy China, y el de la clase burguesa dominante, que está haciendo atrocidades, que es la estadounidense. Entonces, por eso mismo podemos seguir hablando más allá de lógica occidental contra lógica afroasiática. Yo hablaría precisamente, y por esta Segunda Guerra Fría que se está dando, yo hablaría de que es muy importante seguir hablando de comunismo contra capitalismo. Como metacategoría también lo de soberanismo contra globalismo, ¿por qué no? Es algo que también está muy incidido. Mm, y sí, yo quiero volver a una idea muy ad hoc que tú pusiste sobre la mesa, que es la realidad actual, quiero retrotraerme a ese tema, la realidad actual del indígena existente hoy día, no de las culturas prehispánicas idealizadas que se reducen a lo mexica, sino de las existentes hoy día, que es verdad, están desamparadas totalmente por el Estado, mismo Estado que usa su imagen como folclore popular para agendas culturales. Son las políticas identitarias al por mayor. Es todo este entramado libre progresista, como bien decías, o lo llamado despectivamente lo woke, o lo woke, este, que está haciendo y nos está recordando que no estamos divididos por ser subdesarrollados, sino que estamos subdesarrollados por estar divididos. Eso es algo muy importante también.
Y dentro de ello está como carne de cañón la figura del indígena realmente existente, del cual está, vuelvo y repito, totalmente desamparado por el Estado, por más que se enarbole una cultura a favor del indígena, que termina en un indigenismo que es, de nuevo, identitarismo. Bueno, es que este indigenismo es ilusorio, porque sinceramente el hecho de que estés exaltando al indígena y no estés apoyándolo en políticas eh, dentro del Estado, simplemente es para un marketing, es un puro marketing, al final de cuentas, mismo que viene de la mano con la sociedad del espectáculo, que bien comentabas tú, porque al final de cuentas que los mexicanos se van a sentir más identificados, tristemente, porque desconocen, porque a pesar de todo, hemos adoptado estas ideas a partir de Estados Unidos, de que sí, de estos discursos negros legendarios, como yo lo mencionaba en el podcast pasado, los libros de Santillana, que son los que ha adoptado el gobierno mexicano durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto también. Santillana es una editorial de Reino Unido, es decir, no estamos contando nuestra historia, nos están enseñando nuestra historia. Y ese es el principal problema, porque no estamos aquí, no estamos aprendiendo historia, estamos aprendiendo discursos que otros en otro país, que están alejados totalmente de la iberofonía, nos están adoctrinando. Sí, totalmente, es la historia contada por el otro, ¿no? Desde la visión que tergiversa de nuestra historia. Sí, totalmente. Este, Finalmente quiero cerrar con una reflexión que es la de no perder de vista dos cosas que yo últimamente he estado insistiendo bastante y lo considero muy importante. Por más meloso que suene, yo creo que los dos valores y virtudes principales que hay que reivindicar y mantener hoy día como clase trabajadora son el amor y la esperanza. Porque todos estos sucesos nos están demostrando que el mundo sigue siendo un lugar hostil, oscuro, hasta la fecha. Y, y qué tenemos que hacer nosotros para poder agarrar herramientas y poder levantarnos ante esto y decir no a las acciones de la burguesía actual y del mandato en el país, que no es de jure, pero sí de facto, en muchas partes de México el narcotráfico. Poder ser sujetos críticos para desarrollar esta tan necesaria conciencia de clase y estas conciencias revolucionarias, dadas nuestras condiciones materiales, que son las que estamos viendo hoy día, que cada vez se están cometiendo más injusticias en contra de nuestras clases trabajadoras, hispanas también. Este, y se está sufriendo de muchas otras formas en diversas partes del mundo. Entonces, me parece muy importante reivindicar todas estas cosas. Y que no se me malentienda cuando menciono el amor, porque no hablo solo del amor de pareja, hablo también de la amistad, el amor fraterno, la solidaridad, la empatía, valores que son muy importantes para no caer socialmente en el nihilismo histórico, porque Xi Jinping decía que hay que evitar caer en el nihilismo histórico, porque si caemos en él, en el posmodernismo existencialista, yo lo llamaría así, estamos perdidos. Entonces, hay que decir no a estas ideas y a estos hechos que están pasando. Hay que agarrar todas las herramientas necesarias para poder tener algo que decir ante ello y poder ser sujetos críticos con la realidad. No tomar las cosas ni celebrarlas o insultarlas acríticamente. Y acríticamente me refiero a no tener una conciencia sociohistórica y de clase en la percepción que tenemos de las cosas. Y en ello quiero retrotraerme a visiones como la de los nuevos realismos, que en filosofía se está dando mucho últimamente, que es ver las cosas eh, fuera de todo idealismo posible, ¿no? Que es lo que se le llamaría la cosa en sí. Pero claro, esto también
arguye nuevas perspectivas que es importante mirar para poder criticar dentro del materialismo político, que es la doctrina que manejamos. Entonces es muy importante tener todo esto en cuenta a la hora de poder ver críticamente nuestra realidad. Ajá. Y otra cosa, para rematar también con la última idea del narcotráfico, hay que recordar nada más esto, que el narcotráfico muchas veces no se trata de eliminarlo, porque como sigue una lógica de empresa, cuando eliminan a uno, sigue otro que está ocupando el puesto. Entonces, aunque quiten a unos, va a seguir el negocio. El problema está en que nosotros, y para acabar con verdaderamente con el narcotráfico, se debe hacer una reforma cultural y no una reforma militar, porque da igual cuántas balas se pongan, al final siempre va a haber otro, como en la chamba, que vaya a hacer el trabajo. Es que también es importante la parte material, ¿verdad? Porque, claro, estás haciendo reformas culturales y demás, pero no solo que alguien suceda en el puesto del narcotráfico, sino para quitar la violencia que representa el narcotráfico, que es que se dice que el último remanente de la esclavitud es la clase trabajadora, pero yo digo que el último remanente del capitalismo es el narcotráfico. Entonces, ¿quién podría suceder ese lugar? Un Estado socialista, un Estado que vea por los intereses de la clase trabajadora. Y esa causa se logra con cambios estructurales, con cambios materiales. Claro que esta cultura del narco, o esta narcocultura llamada, está muy presente en el país, pero de nuevo, volvemos a esta idea de que no creo que tú lo veas así, pero se ve popularmente como que hay que prohibir las cosas, ¿verdad? Porque es una lógica idealista. Se arguye que las cosas que vemos producen nuestros cambios materiales. Y es al revés. Las cosas que vemos son resultado de las condiciones materiales. Claro que tienen cierta influencia, eso no lo niego, pero es que, vuelvo a lo mismo, son consecuencia, no causa. Entonces, ¿qué pasa con el niño mexicano, el adolescente mexicano que no tiene otra opción por sus condiciones materiales de poder obtener buen trabajo, etcétera, o estudio, y ve como la opción o la salida fácil unirse al narcotráfico, o las inclusiones forzadas de secuestros en el narcotráfico? Eso es algo muy grave, pero hay que entenderlo desde la óptica de que no es algo aislado de las condiciones sociopolíticas materiales de un país y de su estado. Bueno, en ese caso sí tiene sentido. Bueno, aludo a una corrección, pero sí, o sea, también hay que hacer ambos, ¿no? Tanto reforma cultural, pero no desde la prohibición, como tú mencionas, sino también desde la acción directa. Así es. Porque en cierta manera, si no garantizamos la seguridad del propio individuo, bueno, nos podemos garantizar la seguridad, entonces tampoco podemos garantizar que todas estas reformas salgan a la luz, pues. Entonces tiene todo el sentido que lo que tú mencionas, porque es la base fundamental de todos los cambios, pues. Y sí es cierto, puede que sea correlacionado, ¿no? Que un acto sea consecuencia, que lo que tú mencionas es consecuencia y no la causa. Entonces, tenemos que afectar, bueno, cambiar las causas. Y aquí tenemos un trabajo fundamental todos, yo creo, ¿no? De accionar de diferentes maneras. Ojo, habría que ver cuáles son exactamente esas medidas, pero accionar. Claro, es que los métodos se pueden ver después. Por ejemplo, yo he visto opiniones, no sé qué tanto tomarlas en serio o dado nuestro contexto, por ejemplo, de que se necesita una segunda guerra contra el narco, pero ahora sí desde un gobierno que deje la performatividad y la sumisión de Estados Unidos y haga el trabajo de verdad, ¿no? Pero claro, estamos en un contexto donde estamos muy heridos todavía por la que sí existió, pero que fue la de Felipe Calderón, pero que estaba mediada por la subordinación a Estados Unidos y por la industria armamentística, y seguía siendo un gobierno neoliberal al servicio del imperio de nuestro tiempo, que es el estadounidense. Gente como Santiago Hermosilla también defiende esta idea, ¿no? De que haya una segunda guerra contra el narco. Yo la vi por mucho tiempo lógica, pero también
me mantengo crítico porque es innegable que tenemos también este contexto de la supuesta guerra que sí hubo, que fue la de Calderón. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que, vuelvo a lo mismo, los cambios materiales son los que producirán las mejoras en dado caso. Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Es un poquito más largo que el anterior. Sinceramente hemos tenido tantos temas para hablar, tantos tiempos y sinceramente queremos hacer muchas cosas más. Esperamos verlos nuevamente. Me despido. Soy Abraham Arballo y mi compañero. José Rendón, esperemos que les haya gustado la plática y esperen los demás episodios de Diálogos por la Hispanidad. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.